Hola, ¿qué tal chicas? ¿Qué tal chicos? Soy Douglas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de D-Rocks. En este episodio de hoy os ofrezco una selección de discos que yo considero como, que llamo yo discos de la discordia, es decir, que son discos como algunos fueron malditos, otros que no, que bueno, simplemente eran mediocres o malos, otros que no fueron entendidos en su momento y que finalmente pues resultaron ser discos muy interesantes y se convirtieron algunos en discos de culto, ¿no? Todos los grupos ochenteros, pues, tuvieron sus momentos de gloria con grandes discos y algunas veces, pues, tuvieron discos, pues menos buenos, digamos, e incluso algunos malos, ¿no? Y en este episodio, pues, os ofrezco, digamos, una selección, no todos, obviamente, pero a una selección de algunos discos que yo considero, pues, interesantes porque fueron discos realmente bueno, resultaron polémicos o que no encontraron su público en su momento o que simplemente pues no daban la talla y que no eran del nivel que se esperaba del grupo, ¿no? Comparando con toda la discografía del grupo, ¿no? Y en esta selección pues hay grupos muy grandes y otros un poco menores, pero yo creo que es interesante porque eh, al final, pues se ve que todos los grandes grupos, al fin y al cabo, pasaron por momentos complicados, ¿no? Y eso me parece interesante, por eso me ha parecido interesante este episodio, ¿no? Para ver un poco estos discos que realmente, pues, que no encontraron su público y tal, y me parece algo, bueno, interesante resaltar, ¿no? Y entonces vamos a empezar. Yo creo que en total son unos 14 discos, bueno, 14 grupos, porque algunos grupos, para algunos grupos es más de un disco. Para algunos grupos yo hablaré de dos discos, ¿de acuerdo? O incluso tres, incluso tres. Y vamos a empezar por tres grupos. Y empiezo por estos grupos por estos discos, porque no los tengo, ¿de acuerdo? No tengo estos discos, cosa muy rara en mí, porque me gusta tener, cuando me gusta un grupo, pues me gusta tener toda su discografía, ¿no? No tengo estos discos, pues porque, pues por alguna razón, pues que a lo mejor no lo encontré o lo que sea, en fin, pero bueno, o porque realmente me parecía lo peor de lo peor, y entonces pues no, ni siquiera me interesaba comprar, ¿no? Pero bueno, supongo que con el tiempo eh, compraré estos discos, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con un grupo que a mí me gusta mucho, un grupo americano que se llama Dokken. Y Dokken, bueno, pues en los 80 pues sacaron discos increíbles, Tooth and Nails, The Lock and Key, Back for the Attack. Y luego, pues, bueno, pues llegaron los 90, evidentemente, pues una época bastante complicada para muchos grupos de la era ochentera, sobre todo de la era air glam metal. Como todos sabemos, la llegada del tsunami, del huracán grunge, ¿de acuerdo? De Seattle, que devoró, digamos, todo, que hizo desaparecer, digamos, toda esta, ese, todos estos grupos, digamos, ¿no? O la mayoría de los grupos, ¿no? Y Dokken, pues, a pesar de todo, pues siguió, a pesar de las peleas, bueno, las tensiones dentro de la banda, sobre todo entre George Lynch, el guitarrista, y Don Dokken, el cantante. Y bueno, pues en 95 sacaron un disco muy bueno que se llama Dysfunctional, ¿de acuerdo? Pero lo que pasa es que en 1997 sacaron un álbum horrible, realmente horrible porque se llama Shadow Life, ¿de acuerdo? Ah, es un disco, bueno, pues seguía George Lynch en la banda, ¿de acuerdo? Don Dokken, el line-up habitual, ¿de acuerdo? Pero este disco, pues, en este disco, pues, bastante, mm, por no decir no, bastante no, malo. Intentan, pues, copiar el sonido grunge, pero o post-grunge, metal así muy feo,
realmente feo. Es un disco feo y incluso el logo del grupo es distinto al logo habitual de Dokken. Yo creo que de hecho es el único disco que tiene el logo distinto, ¿no? Al logo habitual de Dokken. Y es un disco realmente malo. De hecho, después de este disco, pues Georgin se fue. ah, y luego, después de este disco, pues entraría Red Beach y sacarían Eraser Slate, que sí que era otra vez un disco muy bueno, excelente, a pesar de no estar George Lynch, guitarrista. Pero en su lugar estuvo Red Beach, guitarrista de Winger, excelente guitarrista, me encanta. Pero Shadow Life, un disco horrendo para olvidar, que no tiene ningún sentido, feo, feo. Por eso no lo tengo, básicamente, pero si lo encuentro barato por ahí, pues a lo mejor lo compro para para completar mi discografía de Dokken, que es un grupo que me gusta mucho. Luego, el segundo disco que tampoco tengo, pero yo creo que incluso es peor que el de Dokken, y es de un grupo que adoro, es Elegance. Y Elegance, bueno, en los 80, pues a finales de los 80 sacaron dos grandes discos, su álbum debut y Caught and Loaded. Luego, a principios de los 90, sacaron Hollywood Vampire. Y luego sacarían será el último disco de la primera etapa de Elegance, un excelente disco también, post-ochentero, diría yo, Vicious Circle, ¿de acuerdo? Y luego, pues, se iría Phil Lewis, el cantante, ¿de acuerdo? Y entonces el grupo, pues, sacaría dos discos, y el primer disco, en el 96, se llama American Hardcore, con otro cantante, cuyo nombre ya no me acuerdo, pero no da igual. Eh, es un disco totalmente horrible, horrible. Es un intento de sonar como Pantera o así. Metal, thrash metal, pero cutre. Y francamente es inaguantable. Es un disco lamentable. Francamente, de Elegance, no entiendo cómo Tracy Guns, que estaba al mando de todo esto, pudo sacar un disco así, sinceramente. Luego habría otro disco sin Phil Lewis, ¿de acuerdo? Que se llama Shrinking Violet. Y esta vez, pues, con el cantante Jizzy Pearl. Jizzy Pearl, que era cantante, sí, cantante de Love Hate, un grupazo increíble. Y que también ahora es el cantante de la versión actual de Quiet Riot, ¿de acuerdo? Shrinking Violet era un disco muy superior a American Hardcore, obviamente. Es mucho mejor, no del nivel del nivel habitual de los discos de Legend, sobre todo la primera etapa, pero es un disco digno, ¿de acuerdo? Pero American Hardcore, un disco a evitar, ni siquiera, es que no tiene nada, solamente es muy pobre, muy pobre. Menos mal, luego volvería Phil Lewis y sacarían un disco que daría, bueno, pues esperanza, digamos, en cuanto al porvenir, al futuro del grupo, se llamaba Man on the Moon, un excelente disco. Pero American Hardcore, un disco realmente deplorable. El tercer disco también que no tengo es ya vamos al otro lado del Atlántico, vamos a Reino Unido y hablamos de Saxon, ¿de acuerdo? Saxon, yo cuando era un chaval, un adolescente en los 80, pues era uno de mis grupos preferidos con Iron Maiden, Scorpions. Mis gustos eran más de grupos europeos, ¿no? Y Saxon, pues yo pues tenía bueno, la fan del Wheels of Steel, Denim and Leather, Power and the Glory, American The Landed, el Live, increíble, ¿de acuerdo? Crusader también. Luego, aparte de Crusader, de hecho, es un grupo que ya empieza un poco a cambiar, ¿de acuerdo? Siguiendo un poco la senda un poco marcada por Def Leppard con Pyromania, ¿de acuerdo? Sacan Crusader, ¿de acuerdo? Ya empezaba a sonar un poco, se notaba que ya estaban mirando un poco hacia el mercado americano.
Luego sacarían Innocence is No Excuse, que es un disco muy, muy querido, muy valorado en Estados Unidos. Y se entiende muy bien por qué, porque evidentemente es un disco ya con sonido mucho más, no tan heavy de la época New Wave o British Heavy Metal. Entonces ya es un estilo un poco más hacia la onda el glam metal, y con Rock Donation también, y sobre todo con este Destiny. Destiny yo creo que es el disco ya, yo creo que ya efectivamente pues lo sacaron en el 88, en el 87 de Flepar había sacado el Hysteria, y yo creo que Saxon ahí eh, intenta eh, copiar esto, ¿no? De alguna manera con la introducción de teclados, un sonido mucho más glam metal. Está muy lejos de todo este rock heavy de la New Wave British Heavy Metal. Y es un disco que, para mí, de Saxon, pues es un disco pues, que no lo tengo, pero no sé por qué no lo tengo, porque me gustaría tenerlo. Lo tendré, lo tendré. Pero es un disco que ya marca, de hecho, sería el fin un poco de esta etapa un poco americana, vamos a decirlo entre comillas, de Saxon, ¿no? Ya se verían después que, claro, no pueden ir más allá con esto y no es lo suyo, ¿no? Y de hecho, en el disco que sacarían en el 91, que es el Solid Ball Rock, ya volverían a un sonido mucho más heavy, mucho más rock, y ya volvería un poco al sonido Saxon de antes, ¿no? Y por eso Destiny yo creo que es un disco, además con esta versión Ride Like the Wind al principio del disco, que no sé, no pega mucho con Saxon, yo creo. En fin, es mi punto de vista, y yo creo que el grupo lo entendió así también, y de hecho ahora pues lo que saca Saxon, hombre, es un grupo muy, muy activo. De hecho van a tocar ya en Madrid en breve, repasando todo su disco de Wheels of Steel. Muy prescindible en la discografía de Saxon, una discografía muy extensa. A ver, no está todo mal, pero que decir que no es Saxon puro y duro, ¿no? Y ahora pasamos a los discos que sí ya tengo, ¿de acuerdo? Físicamente los tengo. Y entonces yo os voy a hablar ahora de un disco publicado en 1983, también por un grupo inglés también. Y este disco es Another Perfect Day, de Motorhead. ¿De acuerdo? Este disco a mí personalmente me encanta. Es un disco que me encanta. Me acuerdo que lo regalé a mi primo cuando cumplió, no sé, 13, 14 años, así, cuando salió, de hecho. A ver, es un disco un poco, cuando salió fue bastante criticado. Eh, ¿Por qué? Porque efectivamente el sonido, sobre todo el sonido de la guitarra, es un sonido mucho más melódico. Es un disco mucho más, no sé, mucho más abierto, aéreo, diría, de Motorhead. ¿Por qué? Porque en este disco está Brian Robertson. Brian Robertson a la guitarra, sustituyendo a Fast Eddie Clarke. Este guitarrista venía de Thin Lizzy, ¿de acuerdo? Y entonces tiene un estilo muy propio, y yo creo que este disco, la verdad, gracias a la guitarra de Brian Robertson, es mucho menos heavy quizás, y mucho más melódico. Hay canciones mucho más largas, por ejemplo, si comparamos con el disco anterior, por ejemplo, Iron Fist, que era un disco muy bueno también. Me gusta mucho Iron Fist, lo tengo en vinilo, porque de hecho yo regalé este disco a mi primo, y mi primo me había regalado el Iron Fist en vinilo bueno, un año antes o 2 años antes, sí, antes más o menos. Y entonces, pues, claro, Iron Fist era un disco, pues, más heavy y tal, y esto, de repente, pues, el sonido cambia radicalmente. Entonces, los fans de Motorhead, del Ace of Spades, de Overkill, de Bomber, pues no lo encuentran, no le encuentran la gracia, digamos, ¿no? Este disco. Y entonces este disco al principio pues fue bastante criticado, y yo creo que con el paso del tiempo es un disco que al final se ha convertido en uno de los mejores discos de Motorhead. Para mí es el que más me gusta de Motorhead.
Me parece increíble. Estas canciones, todas estas canciones súper melódicas, con solos súper largos, pero súper bonitos. No se hace nada pesado el disco. Em, Back at the Funny Farm, me encanta. Don't Sit on Your Grave, es increíble. One Track Mind, brutal. I Got Mine, Like a Bastard. Me parece un disco muy bonito. Muy bonito, y no sé, le digo muy bonito, a lo mejor no sé si es la expresión para definir un disco de Motorhead, muy bonito, pero es que lo es, porque yo creo que es melódico, eh, mucho más quizás accesible, quizás, porque yo sé que a mucha gente no le gusta Motorhead porque no le gusta la voz de Lemmy, cosa que, bueno, al principio a mí también me chocaba cuando era un chaval, no era muy fan de Motorhead, la verdad, lo escuché Motorhead por primera vez con Overkill y Ace of Space, y entonces, pues yo era más de la voz de Klaus Meine, de Scorpions, o de, no sé, de, por ejemplo, Ron James Dio, por ejemplo, o cosas así. Entonces, pues, voces mucho más melódicas, ¿no? Y entonces Lemmy, pues, con esta voz ahí tan característica, pues, no, me chocaba un poco. Pero con este disco, y yo creo que, y esta voz, con la guitarra de Brian Robinson, pues la mezcla me parece genial, genial. Y por eso me gusta mucho este disco. Y es un disco que yo por eso creo que es un disco que lo incluyo en este episodio porque finalmente es un disco que no fue entendido en su momento. Fue un disco un poco la discordia, ¿no? Por decir así, porque pues los fans de Motorhead, pues de la primera hora, pues no les gustó este disco. Pero bueno, a mí me parece un excelente disco, desde luego. Ahora vamos con otro grupo también bueno, de la época también de Motorhead, un grupo inglés también, y que sacaron, de hecho se va a cumplir ya 40 años este disco. El grupo se llama Judas Priest y el disco es Turbo, ¿de acuerdo? Turbo es un disco que cuando salió fue también muy, muy criticado. Yo me acuerdo perfectamente los fans. A ver, este disco, antes de este disco, pues el grupo había sacado los dos discos anteriores, Screaming for Vengeance y Defenders of the Faith, dos grandes discos de la banda de Rob Halford, ¿no? Yo soy más de Screaming for Vengeance que Defender of the Faith, ¿de acuerdo? Entonces sacaron este disco que recuerdo perfectamente que fue un disco muy, muy criticado, muy, muy odiado por los fans. ¿Por qué? Pues también igual que Motorhead, por ejemplo, pero de otra manera, digamos, es un disco menos heavy en el sentido porque introduce unas guitarras con sintetizadores, ¿de acuerdo? Entonces da un sonido quizás menos heavy, obviamente, más melódico. Y eso a los fans de la primera hora, pues no les gustó mucho, no les gustó nada. Sin embargo, por ejemplo, Turbo Lover es una canción que la banda canta siempre en sus conciertos, es uno de sus clásicos, ¿no? Private Property, Parental Guidance, me encanta, son canciones que me encantan. Son súper melódicas, muy catchy. eh, eh, obviamente, con la vista puesta en el mercado americano, eso es obvio, es así, pero todos han pasado por ahí. Iron Maiden, el mismo año, 86, sacaron Somewhere in Time. Somewhere in Time también tenían guitarras así, con este sonido sintetizador. Eso a ver, es una evolución de una banda, y entonces evidentemente el mercado americano es un mercado tan grande y es el mayor mercado del mundo, con el de Europa, evidentemente, entonces había que ir allí. Entonces, pues el grupo, pues de alguna manera se adapta un poco, intenta evolucionar. Sería un solo intento, porque luego ya vendría Ram It Down, Painkiller, y bueno, pues ya volvería a un sonido mucho más heavy y tal, pero bueno, era la época en la que se vivía, en 86, la era del glam metal, el gran boom del glam metal en Estados Unidos, y entonces, pues el grupo, pues, y repito, yo creo que siempre lo digo, todos estos grupos, todos fueron muy influenciados, yo creo, por Def Leppard eh, con Pyromania. Yo creo que el primer grupo realmente que entendió
el hard rock heavy, como con una vista un poco más pop, digamos, pop, mm, fue de flipar. Con Pyromania, primero, Pyromania, y luego, evidentemente, con Histeria. Y luego con, bueno, pues Renalize y compañía, pero Pyromania fue un disco realmente que marcó una época, porque muchos grupos intentaron copiar Saxon, Judas Priest, etcétera, etcétera, etcétera. Y es así. Pero lo único realmente que triunfó realmente con esto fue Def Leppard. Eso está claro. Pero bueno, Turbo, a mí me encanta este disco. Yo no soy muy fan de Judas Priest. No soy muy fan de Judas Priest, lo digo honestamente. Me gusta British Steel, Killing Machine, me gusta Screaming for Vengeance, me gusta mucho Turbo. Y todo lo que después, Rom It Down, Painkiller. No me gusta el Judas Priest cuando canta Rob Ford a Painkiller. Me gusta Robert Ford cuando canta You Got Nothing Coming, por ejemplo. Me gusta mucho más. O Turbo Lover. Tipo el sonido de su voz me gusta. Cuando ya los gritos y tal de Rob Ford no me llegan. Pero bueno, eso Turbo. Y luego, pues, yo creo que es un gran disco de Judas Priest, sinceramente. Pero un disco que no fue muy bien entendido, muy comprendido en su momento. Ahora vamos con otro grupo, bueno, pues otro disco, pero volvemos a Estados Unidos. Es un disco que para mí es un disco muy flojo, es el último disco que sacaron de estudio de este disco, es Dame Espacio de Twisted Sister. A ver, un disco muy flojo de la banda Dee Snider. Dee Snider recientemente, bueno, iban a dar conciertos, iban a reformar y todo, bueno, incluso iban a dar conciertos en España, en festivales y tal, luego se canceló por problemas de salud de Dee Snider. Y bueno, nos hemos enterado que Sebastian Bach, aquí, nuestro amigo, pues va a dar conciertos tanto como cantante de Twisted Sister, ¿no? Va a ser un poco extraño en Estados Unidos, pero bueno, a ver qué tal. Eh, Último disco de un 87 de esta banda, bueno, muy flojo, ya también, ya un grupo, este disco ya es un disco que pierde un poco su esencia, que ya con el disco anterior, Command and Play, había el nivel comparado con Stay Hungry y You Can Stop Rock and Roll, que eran los dos grandes discos de Twisted Sister. Ya Command and Play, con Command and Play ya había bajado un poco el nivel, y con esto ya ya se nota ya el fin de una era, ¿no?, para este grupo. Y bueno, me gusta la portada, me parece chula, pero muy glam metal, el glam metal, y que no lo intentaron, bueno, pues ir escoger un poco este camino un poco del glam metal, pero no funcionó, ¿no? Y este disco bastante flojo, yo creo que es el peor de Twisted Sister, ¿no? Seguimos ahora con un grupo, bueno, también americano. Seleccionado este disco, a ver, yo creo que a mí me gusta mucho este disco, pero la verdad que es un disco que también es Ultraphobic de Warrant, ¿de acuerdo? Um, para mí los dos mejores discos de Warrant son Dog Eat Dog, para mí, y el Cherry Pie, ¿de acuerdo? Pero en este disco también yo creo que el grupo ahí, bueno, estamos en el 95, bueno, pues ya estamos, ya los grandes grupos de grunge, Alice in Chains, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots, pues ya han sacado sus grandes discos, ¿no? Entonces ellos sacan este disco que, bueno, pues a mí me gusta mucho, es una mezcla un poco grunge, pero manteniendo un poco este sonido propio de ellos. Y creo que es un disco bastante chulo. Hay canciones muy chulas, muy buenas. Un disco que, bueno, que no fue muy bien entendido tampoco. Y el siguiente, Belly to Belly, sería ya un disco realmente grunge, total. Ya, bueno, ya sería el final de la banda, ¿no? Uh, Como tal, con Jenny Lane, obviamente. Luego seguiría la banda, pero bueno, ya sería otra cosa, ¿no? Pero bueno, por eso no he puesto este disco, porque yo creo que es un disco que es como
que no fue muy bien entendido, bueno, porque Warrant era un grupo también de, pues, era glam metal total, evidentemente, entonces este disco, pues, ya con este sonido un poco más grunge, pues no cuajó mucho, no tuvo mucha repercusión, pero yo creo que es un muy buen disco de Warrant, sinceramente. Seguimos ahora con otro grupo americano, que bueno, es un grupo que muy importante en la historia del heavy metal en Estados Unidos, porque realmente es el primer grupo que tuvo un hit, un álbum número 1 en el Billboard. Es Quiet Riot, ¿de acuerdo? Y el disco que creo que, bueno, que, que he elegido es el Quiet Riot 3, ¿de acuerdo? El último disco de la primera etapa con Rudy Sarzo, Perone, con Kevin DeBro, el cantante, ¿de acuerdo? Luego le echarían, entraría por Sortino, pero él le sacarían el QR, Quiet Riot, que para mí no me gusta mucho, y luego volvería Kevin DeBro, sacaría unos 4 discos o algo así, 4 o 5 discos, bastantes dignos, de hecho. Con la vuelta de Kevin DeBro, cuando volvió, eran bastante buenos. Luego, bueno, luego murió Kevin DeBro, ¿de acuerdo? Y bueno, entró otro cantante. Pero este disco, a ver, este disco tiene el mal de la época, ¿de acuerdo? Es un disco que salió en el 86, hace 40 años ya, este disco. Es el 3, pero realmente es el quinto disco de la banda, porque como sabéis, Quiet Riot publicó 2 discos antes de los 80 en el mercado japonés. ¿De acuerdo? Luego sacaron su gran disco mítico, que sea digamos, un disco referente, ¿no? Para el heavy metal en Estados Unidos, el Metal Health, y luego Condition Critical, que para mí me parece mejor incluso que el Metal Health. Pero Condition Critical, el anterior a este, de hecho, fue un disco que no vendió tanto, que no tuvo tanto éxito, pero para mí me parece mejor que el Metal Health, pero bueno. Y luego sacaron este disco, a ver, que tiene un poco el mal de aquella época, pues también, con la introducción de teclados. Y aquí también hablo de Van Halen también, porque Van Halen en su álbum 84, pues cuando empezó realmente con Jump y todo esto, pues la introducción de los teclados, ¿no? Y Van Halen tocando los teclados era un poco extraño, ¿no? Cuando estamos acostumbrados a verle, pues con su guitarra, pues de repente se ve a este tío, este maestro con un teclado, un sintetizador. Entonces, como, ¿esto qué pasa? Y entonces muchos grupos, pues siguieron un poco esta estela, ¿no? Entonces metieron, uno de ellos es Quiet Riot con este disco. Entonces es un disco, pues, mucho menos heavy que los 2 anteriores. Y sin embargo tiene cosas, bueno, no están mal. My Attraction, Wild on the Young, Twilight Hotel, son chulas. Canciones muy ochenteras. Realmente con este sonido con teclados, pero muy ochentero. Still of the Night, pero ando a confundir con la de Whitesnake. Por lo demás, pues bastante flojín, ¿de acuerdo? Bastante flojo. Pero bueno, me gusta la portada, chula. Pero a ver, es un disco que marcaría ya también un antes y un después en la banda. De hecho, yo repito, Kevin DuBrow, que era un personaje bastante polémico, por lo visto bastante... Se criticaba mucho los demás grupos, es un tío bastante problemático, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya se le echarían y luego, bueno, pero volvería. ¿De acuerdo? Pero bueno, quite right. Luego vamos con... se me ha olvidado. He pasado a Quiet Riot antes que a este disco. ¿De acuerdo? Pero bueno, da igual, no pasa nada. A ver, este disco es un disco para mí muy polémico porque por todo lo que supone. Es el de Chinese Democracy de Guns N' Roses. ¿De acuerdo? A ver, de Guns N' Roses podemos decir de Axl Rose más músicos, ¿no? Porque al fin y al cabo ya no está Duff McGann, no está Slash, en fin, no está nadie, solo está Axl Rose, que tenía los derechos de la banda, entonces él decidió hacer su disco por su cuenta, ¿no?
un disco publicado en 2008, un disco, bueno, tardó 15 años más o menos entre los discos User 1 y 2, más o menos. Fue un despropósito visto de dinero, de todo, en fin. Y al final, pues mucho ruido, pocas nueces. Yo creo que es un disco, a ver, hay cosas no están mal. Better no está bien mal. Sorry, Prostitute. ah, bueno, vale. Y dos o tres dos canciones por ahí, pero un disco muy largo, muy pomposo, a veces con guitarra, batería un poco electrónica, cosas así, no, que no, en fin, disco, repito, si te gusta Guns N' Roses, te quedas con el Appetite for Destruction y Lies y Use Your Illusion 1 and 2, ¿de acuerdo? Ya está. Este disco es un disco aparte en la discografía de Guns N' Roses, creo que no, bueno, pero no aporta mucho. Ahora, bueno, han empezado otra vez una gira mundial, sacan de vez en cuando una canción o dos por ahí, pero yo creo que es un poco de la época de Chinese Democracy, un poco, bueno, pero remasterizada o no sé qué. Tampoco, bueno, en fin, a ver si realmente sacan un disco de verdad y dejan de engañar un poco a la gente con sus estas giras un poco interminables que, bueno, solo para sacar dinero. Me parece un poco deplorable. Sobre todo cuando es muy gracioso cuando ves entrevistas luego de Axl Rose hace los 80 o de Slash y tal, sobre todo Axl Rose diciendo, metiéndose como con un grupo como Iron Maiden y tal. Pero bueno, por lo menos Iron Maiden saca discos y discos bastante dignos, sólidos a lo largo de toda su carrera. En los 90, en los 2000, 2020 sacan discos. Eh, entonces, en fin, este tío Axl Rose, ¿qué ha hecho? Nada. Duff McGagan, Slash, en sus grupos, sacan discos, pero Axl Rose, en fin, esto es lo que ha hecho. Solamente, pues, prescindible. Pero bueno, repito, hay cosas que no están mal, pero bueno, de 14 canciones hay 4 válidas. 4 y poco más. Así que seguimos. Entonces, ahora vamos con, pues precisamente un grupo que está hablando ahora mismo, ¿de acuerdo? Un grupo, pues de la New Wave of British Heavy Metal, más grande. Este grupo es Iron Maiden. Iron Maiden en los 80 era el mejor grupo del mundo. Así es, era el mejor grupo del mundo en los 80. Sus discos, cada disco que sacaba era un discazo. El álbum debut, Killers, Number of the Beast, Peace of Mind para mí que es el mejor de su discografía. Power Slave, Somewhere in Time, Seven Son of the Seven Son, dos discazos. Luego llegaron los 90, ¿de acuerdo? Y los 90, pues como muchos grupos, y Iron Maiden incluido, a pesar de ser uno de los mejores grupos del mundo, pues pasaron por estos momentos complicados. Y el primer momento complicado es cuando se fue Bruce Dickinson, ¿de acuerdo? De cantante. Y entonces, pues, decidieron, bueno, Steve Harris, fichar a Blaze Bayley. Y con Blaze Bayley sacaron dos discos. Estos dos discos. X Factor y Virtual Eleven. Pues para mí, pues yo estos discos no los puedo escuchar casi. ¿Por qué? Porque yo no, para mí son discos polémicos, vamos, la discordia, realmente la discordia, porque son discos, yo sé que hay gente que les parece bien, hombre, musicalmente, bueno, algunas cosas, sobre todo más bien de X Factor, porque el Virtual Eleven realmente, pues, es que yo no puedo con la voz de Blaze Bayley, este cantante, no digo que sea mal cantante, pero creo que no era cantante para Iron Maiden. No tiene peso, no tiene fuerza. Claro, venimos de Paul Diano primero y de Bruce Dickinson sobre todo. Bruce Dickinson, que era un tío con carisma, con una voz increíble, con un registro muy melódico y tal. Bueno,
era Bruce Dickinson, era el maestro, el gigante Bruce Dickinson. Y bueno, pues viene pues primero que bueno, ya, bueno, estoy quitando algunas canciones, bueno, pero luego, claro, es que lo que no entiendo es cómo Steve Harris luego siguió con esto, y consiguió con este cantante, y sacaron este disco. No, para mí no. Es algo que no entiendo. Además, discos largos, pero bueno, como siempre, de Iron Maiden, pero no puedo con estos discos. Para mí son discos de Iron Maiden. Yo puedo escuchar incluso quizás el peor disco de la época más reciente, Final Frontier, por ejemplo, pues es muy superior a todo esto. De lejos, vamos. Menos mal, volvería bueno, Bruce Dickinson y Adrian Smith también, que se habían ido, y sacaría pues Brave New World, Dance of Death, Matter of Life, Death. Son tres grandes discos para mí, sobre todo el Dance of Death, que para mí de esos tres me parecen mejor, Brave New World, que es increíble, es la vuelta que anunciaba un poco una nueva esperanza, ¿no?, para Iron Maiden, y todo el mundo ya por fin respiraba, ya por fin había vuelto a Iron Maiden, menos mal, a ofrecer un disco bien producido, con energía, con ganas, porque esto parecía, pues, solo escuchas esto y escuchas lo que hicieron antes y dices, no puede ser el mismo grupo, no puede ser, no puede ser. Escuchas esto y luego escuchas Power Slave, Peace of Mind, Somewhere in Time. ¿Esto qué es? Incluso No Prayer for the Dying o Fear of the Dark. Fear of the Dark, bueno, no es un disco que me entusiasme, pero No Prayer for the Dying, sin Adrian Smith, pero volviendo un poco a un sonido más cercano a lo que hacían con Number of the Beast o Peace of Mind. Da mil vueltas a esto. Mil. Insoportable. Ahora vamos con, pues, otro grupo también que, bueno, que sacaron, bueno, un disco. Bueno, de este grupo también voy a hablar de dos discos, ¿de acuerdo? Este grupo, el Motley Crue, y de dos discos que sacaron. 94, el homónimo, ¿de acuerdo? Y el Generation Swine en el 97, ¿de acuerdo? A ver, Motley Crue, pues obviamente uno de mis grupos preferidos, pues en los 80 eran para mí dioses, ¿no? ¿De acuerdo? Luego llegaron los 90 y ya la cosa cambió un poquito, ¿de acuerdo? Pues efectivamente, pues ellos sufrieron también los efectos de grunge, todo esto. Entonces, bueno, pues sacaron el Decade of Decadence, un álbum recopilatorio con unos temas inéditos, con, por ejemplo, el Primal Scream, por ejemplo, Angela, etcétera, etcétera. Y luego, pues, hubo problemas, empezaron los problemas y echaron a Vince Neil, entonces, y echaron a John Corabi, cantante, por ejemplo, si escuchan, de Daisies, por ejemplo, o de un grupo que me gusta mucho también, Union, que hizo también con un proyecto que es, bueno, un grupo que formó con Bruce Kulick, el guitarrista de Kiss. ¿De acuerdo? Y entonces sacaron este disco primero, 94. Es un disco que fue, pues, muy criticado también. Bueno, efectivamente, puede ver que Motley Crue no pasaba por sus mejores momentos en aquella época, entonces ya poca repercusión. Disco, pues, la gente, los fans como yo, de primera hora, pues no hicieron mucho caso a este disco. ¿Por qué? Porque no estaba Vince Neil. Vince Neil, por más que, bueno, era el cantante de Motley Crue. No había posibilidad de tener otro cantante de Motley Crue. Era Vince Neil y punto. Se sacaron este disco, yo personalmente ya no me, o sea, desprecié un poco ese disco en su momento, lo rechacé, de hecho, pero con el tiempo yo creo que es un buen disco. Es un disco injustamente criticado. Yo creo que tiene que haber quizás cambiar el nombre del grupo, perdón, en vez de llamarse Motley Crue, pues otra cosa. Pero ahí tiene muy buenas canciones, Pro to the Music, Hooligan Holiday, Misunderstood, Poison Apples, me gusta, Drift Away, tiene canciones chulas, un poco largos quizás, de hecho son canciones bastante largas,
eh, del habitual en Motley Crue, pero yo creo que es un disco que al final no fue muy bien entendido, es un disco un poco que se convirtió un poco en disco de culto. Mucha gente considera que es el mejor disco de Motley Crue. Bueno, cosa que puedo entender, para mí no lo es, pero que puede ser para uno, de verdad que suena muy bien, es un disco muy bien producido por Bob Rock. Um, pero bueno, uh, es un disco que, bueno, al final con el tiempo yo creo que gana bastante. Y el otro disco, en cambio, de Motley Crue, que sacaron en 97, pues la Generation Swine, pues eso, en cambio, pues ya volvió Vince Neil, pero deplorable el disco. Quitando, pues quizás perdón, Afraid y uno más. Es un disco, hasta hicieron otra versión de Shatter the Devil, ahí no tiene ningún sentido. Una canción bastante lamentable de la última que cierra Brandon, de Tommy Lee, ahí sobre su hijo, bueno, es bastante penoso, es penoso, es un disco penoso, menos malo, sacarían, luego volvían en 2000 con New Tattoo, sin Tommy Lee, con Roddy Castillo, la batería, pero ya volvían un sonido mucho más de Motley, un disco mucho con ganas, se les veía con mucho más ganas, un disco mucho más lejos sin tonterías, en fin, que compone este disco. Y entonces, pues, un disco mucho más sincero y digno, ¿no? Esto es lamentable, lamentable. Luego vamos ahora con, pues, otro grupo que también, pues, bueno, pues, uno de los grandes grupos americanos, obviamente, es Van Halen. Y en 1998 sacaron este disco, Van Halen 3. Van Halen 3, disco para mí, pues el peor de Van Halen. ¿De acuerdo? Es un disco, ya no está Sammy Hagar, cantante, el último disco que había publicado era Balance, y fichan a Gary Sharon, cantante de Extreme, ¿de acuerdo? Este disco, a ver, para mí es el peor disco de Van Halen, como he dicho. A ver, este disco intentan explorar, hacer cosas un poco nuevas, pero lo que pasa es que pierden la esencia de la banda de Van Halen, de lo que es realmente Van Halen. Cosas que no están mal, ¿vale? Por ejemplo, sí, Without You, Once un poco extraña, pero bueno, tiene algo. Pero por lo demás no se entiende muy bien aquí este disco. De hecho, la experiencia duraría un disco solamente porque luego, bueno, volvería unos años más tarde David Lee Roth y sacarían el Different Kind of Truth, volviendo un poco el sonido, bueno, pues final del 70, ochentero, un poco. No estaría mal este disco, pero bueno, tampoco era a tirar cohetes tampoco, pero bueno, este pues es un disco que no cuajó y que no funcionó de luego, pero bueno, es un disco de Van Halen. Ya que nos quedan dos grupos, y bueno, de los muy importantes además, ¿no? Y entonces bueno, el primero es, y bueno, aquí el disco que voy a hablar es un disco, para mí me parece un disco horrendo, y este disco es Saint Anger de Metallica, ¿de acuerdo? Un disco, realmente, yo no, para mí, bueno, me remito al ranking que hice de los discos de estudio de Metallica. Para mí es un disco horrible, es el peor disco de Metallica. Es un disco, el último disco producido por Bob Rock, y menos mal que fue el último disco fue el 2003. Un disco horrendo, un sonido, una producción, una batería que suena mal, no, lo siguiente. eh, no tiene ningún solo de guitarra. Yo creo que Kirk Hammett ahí se habrá tomado unas vacaciones en este disco.
no sé, un intento de sonar un poco como new metal, un poco así, Limp Bizkit, Linkin Park, yo qué sé, cosas así más malas. Y este disco está, creo que el bajo lo hace Bob Rock, de hecho, yo creo que ya no está ni Jason Newsted, luego sería sustituido por Bob Trujillo, ¿de acuerdo? Entonces un disco, bueno, pues horrible. Y también puesto los dos anteriores, el Reload sobre todo, un disco bastante feo también, muy mediocre. Y el Load, bueno, Load que, bueno, después del Black Album, bueno, pues con este nuevo cambio de look, de música, de todo, pues, bueno. Pero bueno, realmente una etapa noventera bastante complicada también para... Hombre, vendieron bastante sobre el Load y tal, bueno, complicada también para Metallica, es normal, ¿eh? Todos los grupos han pasado por ello, pero esto es... Menos mal que después de esto cambiarían, Bob Rock fuera, vendría Rick Rubin y sacarían Death Magnetic, un disco muy bueno, muy bueno. Volviendo al sonido un poco de la época Ride the Lightning, Master of Puppets, un disco muy, muy chulo. Pero Sentenger a borrar, de luego. Bueno, supongo a lo mejor algún iluminado respetable, dirá dentro de poco que este álbum es un álbum que no fue entendido, no fue comprendido y es el mejor disco de Metallica, es un disco de culto, tal vez, pero para mí nunca lo será, desde luego. Y termino con uno de mis grupos preferidos, pero que ellos sí que pasaron por momentos muy complicados, muchas fases, pero y aguantaron unos 50 años, ¿no? Este grupo es Kiss, ¿de acuerdo? Y he elegido dos discos de su discografía. eh, y el primero es Music from the Elder, del 81. eh, un disco maldito. Eso lo llamamos, sí que lo llamamos este disco el disco maldito, porque es un disco, bueno, sacaron este disco después de Masked, que fue un fracaso. eh, y entonces sacaron este disco, que es un disco conceptual, digamos, ¿no? Como si fuese una banda sonora de una película que no existe. Y ese disco no fue comprendido, no fue entendido, y fue rechazado, odiado. Bueno, precipitó también la marcha de Freely también. Bueno, eh, disco que yo creo que es un disco que sacaron no en el mejor momento. De hecho, yo creo que en el 81, hay que pensar en que en el 81 ya se está hablando mucho de la esta New Wave o British Heavy Metal. En Europa la música, el heavy ya está creciendo con grupos como Judas Priest, Iron Maiden, Def Leppard, eh, no sé, Scorpions, Accept. Hay cosas nuevas. El heavy está cambiando mucho. Y estos sacan este disco un poco atemporal, un poco así conceptual. Yo creo que lo sacaron en el peor momento. Yo creo que es un disco que podían haber sacado, por ejemplo, después de Destroyer. Destroyer era un disco ya, eh, para mí, para el grupo innovador, que les da un salto de calidad brutal. Cambia gracias a Bob Ezrin. Bob Ezrin, que también repite ahí como productor. Ahí, pues, fracasó. Pero yo creo que eh, si hubiese sacado este disco, o incluso después, o a lo mejor entre Rock and Roll Over y Love Gun, por ejemplo, yo creo que la gente lo habría entendido mejor, porque es un disco, yo creo que atrevido. Y después del atrevimiento de Destroyer, por ejemplo, este cambio, pues esto habría sido posible, yo creo, asimilarlo. Digamos, bueno, pues mira, el grupo ya cambió con Destroyer y otra vez, pues intenta cambiar otra vez, también innovar, yo qué sé, y eso creo que la gente quizá lo habría entendido mejor. Pero cuando salió esto, pues, luego intentaron recuperar un poco todo con Creatures of the Night, pero sería demasiado tarde. Y el mal estaba hecho. Y entonces pues, es una pena porque no es un mal disco, ¿eh? Hay canciones muy chulas a mí, Just a Boy, The Oath, Only You, Under the Road, me encanta. World Without Heroes. Tiene temas muy chulos, ahí en este disco.
pero es un disco maldito, mal entendido, mal querido, es una pena. Y el otro disco de Kiss, que en cambio ya es otra cosa, que yo ya, ese disco me parece malo, es el Carnival of Soul. Fue publicado en 97, igual que el de Dokken Shadow Life. Este disco lo llamo Kiss in Chains, ¿de acuerdo? Porque es una copia vulgar de Alice in Chains, ¿de acuerdo? De hecho hay una canción que se llama Rain, la segunda canción del disco, que es, pero es calcada a una canción de Alice in Chains. Yo no entiendo, a ver, este disco, la verdad que el grupo, igual que Dokken, por ejemplo, Dokken venía de un discazo que es Dysfunctional. Kiss, el disco anterior que habían publicado era Revenge, que era muy buen disco. Después de un disco post-ochentero, muy, muy bueno. Volviendo a, no sé, ser heavy y tal. Y sacan esto. No sé muy bien por qué. No entiendo muy bien por qué. No entiendo muy bien. Será el último disco con Bruce Kulick también. La portada. Es que no es Kiss esto. Kiss no es un grupo así. Parece un grupo de. Están ahí, parece que están en su garaje, no sé, un estudio cutre ahí. Plan, no sé. No entiendo muy bien. Kiss no es eso. Kiss es espectáculo, es show, es exuberancia. Y se vuelven un grupo ahí deprimido, no sé, feo. Es feo, es un disco feo, 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 que no representa a Kiss, desde luego. Y entonces, pues eso, este disco bueno, es el peor, peor. Luego volverían con toda la parafernalia, todos el maquillaje, los trajes y todo esto. Volvería eh, Peter Criss y Ace Frehley, sacarían el Psycho Circus, también sería otro fracaso de intento de un poco de volver a hacer un segundo Destroyer, pero que no cuajaría, ¿no? Pero bueno, en fin, luego sacarían Sonic Boom, que es un disco bastante bueno, yo creo, y el Monster, que bueno, que es una continuación de Sonic Boom, pero bueno, por lo menos Sonic Boom yo creo que levantaría el nivel considerablemente. Pero bueno, este Carnival Soul Final Sessions es un disparate de disco que no es Kiss, desde luego. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta selección. A mí me parece muy interesante hablar de estos discos porque, bueno, yo creo que hay unos, pues sí, bueno, hay discos malos, como hemos comentado, como por ejemplo el de Dokken, o de Kiss, Carnival of Soul, o el Saint Anger de Metallica, pero otros discos que en su momento fueron considerados malos o no entendidos, que yo creo que con el tiempo pues ganan mucho, ¿no? Y nada más que, bueno, pues ya como siempre podéis dejar vuestros comentarios y estaré encantado de contestar. Nada más. Chao, chao.